tal? Les saludo con gusto, yo soy Fernanda Andrade y le doy la bienvenida a una emisión más de Casualmente, en donde conocemos el lado B de diferentes personajes políticos. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a Esteban Villegas Villarreal, exdiputado y expresidente municipal de Durango. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy bien. Pues buen día y qué bonito que estemos aquí en este espacio tan muy representativo de la parte universitaria. Efectivamente, me da muchísimo gusto saludarlo, que se haya dado un espacio en su agenda para platicar con nosotros de diferentes cuestiones, porque como siempre decimos, vemos a los políticos con su traje, en corbata, muy serios, pero tienen otro lado y es el que queremos conocer de usted. Muy bien, con mucho gusto y gracias. Perfecto, pues vamos a dar una pequeña caminata mientras platicamos. ¿Quién es Esteban Villegas? ¿Cómo lo define usted? Bueno, Esteban Villegas es una persona que ha tenido muchas formas de vida. Yo crecí prácticamente en San Juan del Río, allá es mi origen, de allá es mi mamá, de allá es mi papá, de San Juan. Mi papá es egresado del Politécnico Nacional, es profesionista, dio clases muchos años en el Tecnológico, y mi mamá, una mujer ama de casa, que con una historia de vida completamente diferente a la de mi papá. Quedó huérfana de mamá y de papá cuando tenía 5 o 6 años, migrante, se fue a Estados Unidos un tiempo, regresó, conoció a mi papá en San Juan, se enamoraron, se casaron y bueno, se forma una familia de 3 hermanos, yo soy el mayor de 3, Carlos, mi hermano, Rocío, y bueno, yo tengo la posibilidad de poder estudiar los primeros años de kinder y de primaria aquí en Durango, porque mi papá daba clases en el Tecnológico. Entonces dice mi mamá, que no sé si pase con todas las familias, pero dice mi mamá que pues, le quitaba el cheque a mi papá, que era lo único que había, y empezó a hacer un pequeño ahorro, que ella decía que el cheque de mi papá no le alcanzaba para todo lo que ella quería hacer. Y entonces hizo un ahorro y luego se fue a Aguascalientes y compró ropa. Se vino después a Durango a venderla entre los vecinos, vivimos siempre en el fraccionamiento Guadalupe, y ahí empieza un negocio de mi mamá en el tema de la ropa. Después iba los fines de semana a vender ropa a San Juan. Él empezó a ir muy bien, después tuvo un descalabro porque empezó a crecer su negocio y un día le habían fiado ropa y le robaron todo. Y entonces los dejaron prácticamente en la calle, digo a ellos, porque al final, aunque nosotros pues, somos sus hijos, estábamos muy chicos todavía para entender muchas cosas. Y entonces es cuando mi mamá decide irse a vivir a San Juan. Le dice a mi papá, oye, me está yendo bien en el negocio, vámonos a San Juan, porque acá puede haber un tema económico más. Entonces nos fuimos a San Juan, es una historia muy larga, empieza y le va muy bien en el negocio de la ropa. A mi mamá fue el primer negocio de ropa, yo ahí crecí en el mostrador prácticamente con ella. Mi papá iba y venía seguido de Durango a San Juan, prácticamente cada tercer día, y después se cambia el tema del negocio de ropa por un negocio de ferretería y pues hasta la fecha tenemos ese negocio de la familia. Después yo me vine a estudiar a Durango, después allá hice primaria, secundaria, me vine a Durango a preparatoria, nos sentamos. Sí, nos sentamos. Y la verdad que pues ahí empieza toda una historia, pero yo creo que yo he tenido una vida muy padre, a pesar de muchas dificultades que hemos tenido, una vida muy activa desde siempre, porque desde muy chicos nos pusieron en el mostrador, ahí aprendimos a sumar, a restar, no había calculadoras, bueno sí había, pero a la antigüita en un papel como de tortilla, ahí se hacían las anotaciones, ahí multiplicábamos, porque si no pues dabas mal el cambio en la tienda. Y creo que pues esa es una parte del inicio de mi vida que a lo mejor mucha gente no ubica o no conoce, y luego te enfrascas mucho, como tú decías acá, en la parte política, y entonces los últimos 15 años toda la gente te ve en el tema político, en la CNOP, en el partido, en el gobierno, en la presidencia municipal, y entonces como que todo lo demás se olvida. Pero pues hay 1000 cosas que uno tiene que
pasar y vivir pues para poder estar en la parte política y vigente, que tampoco es un tema sencillo. Exactamente. ¿Cómo era de niño? ¿Era travieso? ¿Era muy tranquilo? ¿Era muy inquieto? Yo creo que inquieto. No fui muy travieso, pero sí muy inquieto. Yo tenía mi día, todo el día ocupado. O sea, no había momento en que tuviéramos oportunidad de estar como en el ocio, por decirlo así. Porque en San Juan había muchas cosas que hacer. A mí me gustaba ir mucho a la escuela, no por las clases, sino con los compañeros, el compañerismo. Y en San Juan antes, que yo creo que es un tema que hay que rescatar, ayer lo platicábamos con algunas personas, había poquito de todo en los municipios. Había tema cultural, había tema deportivo, había tema recreativo. Yo estuve en los grupos de danza folclórica desde la primaria, en los grupos de teatro, en la declamación, en la oratoria. Pues le entrábamos a todo porque aparte éramos muy poquitos. Fue una etapa siempre muy bonita, aprendes muchas cosas y aparte pues ocupado todo el día. Sí, era muy inquieto. Hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo inquieto. De todo lo que hacía, ¿qué le gustaba más? ¿El deporte, lo artístico, una combinación de las dos cosas? Fíjate que yo creo que todo, porque había como momentos, o sea, me metí al tema de la danza folclórica y quería ser el mejor en el tema de danza folclórica y me metía y me aplicaba. Y si jugaba fútbol, íbamos y entrenábamos y hacíamos, y a lo mejor no era, ahí sí no era el mejor en el tema del fútbol, pero empeñosote, sí. Yo creo que todo me ha gustado, no hay algo que englobe, aunque después, con el tiempo, entendí que el tema de la música, que es una de mis pasiones, yo digo que yo tengo como 3 caminos, que es el tema de la música, el tema de la política y el tema de mi carrera. La Facultad de Medicina, que aquí está a un costado. Ahorita platicamos un poquito de eso. Pero yo creo que la música englobó todo, porque me gustaba mucho dirigir, me gustaba mucho estar en el escenario. Entonces estuve en teatro y estuve en danza y estuve en todo lo que se te ocurra. Y aquí arriba, en el Teatro del Calvario, hace muchos años empezaban las tradicionales callejoneadas. Y ese teatro estaba completamente abandonado, estaba vandalizado, nadie lo utilizaba. Y la maestra Lilia Santaella, en aquel tiempo, que era la directora y fundadora de la Escuela de la Música Mexicana, empezó a pedírselo al gobierno para rescatar este espacio, que es un espacio precioso. Y entonces se hicieron las callejoneadas. Y en aquel tiempo estaba César y el profe Oscar, y entonces ellos eran los que la conducían y tenían 2 años apenas. Entonces llegamos, Lauro y yo, de San Juan, a la escuela, porque Lauro sí canta, o sea, él es el que canta. Usted yo también, pero él cantaba siempre. Entonces se vino a Durango y yo me metí a la Escuela de la Música Mexicana por darle también a Lauro, yo ya vivía aquí, darle la seguridad de que entrara bien pues a la escuela, y nos invitan a hacer los que organicemos las tradicionales callejoneadas. Entonces yo fui 12 años ininterrumpidos, todos los domingos, conductor de la callejoneada aquí en el Teatro del Calvario. 12 años. Entonces fue una etapa muy padre. Me gustaba mucho a mí el tema de la conducción, porque era un tema muy dinámico. Había gente diferente siempre, muchos que siempre iban, pero diferentes. Entonces empiezas a aprender el manejo de la gente también. Pero entonces entre el teatro y todo lo demás y la conducción, caí en un tema que es el tema de la música, y entonces como que englobaba todo. Porque ahí puedes bailar, puedes actuar, puedes cantar, puedes conducir, puedes dirigirte a la gente. Entra el tema de los sentimientos, porque la música genera sentimientos, incluso hay muchas emociones, y yo considero que la música y todo lo que tiene que ver con el arte y con el deporte convierte a las personas en mejores personas, en personas más sensibles, y bueno, creo que ahí cae todo. De lo que me decías, ¿qué te gusta más? Bueno, de todo eso, como que lo englobo en el tema de la música. Ahí encontré como la plenitud de todo eso que vine haciendo desde niño.
¿Cuál es su música favorita? Es muy interesante saber eso. Pues me gusta mucho, poquito de todo, pero la tradicional mexicana, el regional mexicano es la música que más me gusta. Pero, por ejemplo, la banda me gusta, pero la aguanto un rato. Un ratito. Un rato. El mariachi me gusta, o sea, porque aparte lo canté muchos años, pero también no como para toda la noche. Pero cuando suena el acordeón y el saxofón, te puedo durar toda la noche. Me gusta mucho la música norteña, toda, pero más la música norteña. Y pues poquito de todo, dependiendo del momento, pero si me tuviera que echar una cervecita y un tequilita y todo, pues con un grupo norteño estaría excelente. ¿Artistas favoritos? Muchos, Joan Sebastián, Juan Gabriel. La verdad que Juan Gabriel era un extraordinario artista y tuve oportunidad de conocerlo. Y yo creo que de esas veces que te quedas ganchado con, pues era un divo, real, un divo. Yo tuve oportunidad de desayunar y comer con él en alguna ocasión que vino aquí a Durango, un palenque. Yo creo que ellos, el Buki, son los que yo considero, pues, con los que crecí en el tema de la música, sí. Muy bien, pues, ¿qué música, de esa música le gusta cantar? De toda, sí, de todo? No, de todo, y sí canto, y voy en la camioneta y voy cantando, y yo creo que como que la música incluso relaja. Cuando voy en la carretera o algo y con tantas cosas que trae uno a veces, les digo, me puedo ver musiquita, y nos vamos en la musiquita y cantando y todo. Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa aquí en Casualmente, nosotros seguimos con más en 15 TV. Qué bueno que sigue con nosotros en Casualmente. Ya sabe que nos encontramos con Esteban Villegas Villarreal. Tenemos una plática bastante amena. Ya recorrimos un poquito la infancia, recorrimos también un poco lo que es el tema de la música que más adelante vamos a retomar. Okay. Pero yo quiero que me cuente qué recuerdos tiene de esta que fue su alma mater, la Facultad de Medicina, en donde nos encontramos a sus afueras. Pues mucho de todo, o poquito de todo. La verdad que la facultad tiene mucha magia, porque, pásele mi amigo, porque primero ya no es como estaba, y aquí vives de todo, vives alegrías, vives tristezas, muchas amistades, te formas, pero antes en toda esta parte era como un pasillo que daba en una L y daba hasta allá. Esto después ya es más nuevo, lo remodelaron, pero aquí en la facultad pues conocí grandes amigos. El primer impacto que yo tuve aquí fue que el primer día que llegué, me acuerdo, no se me va a olvidar nunca, en la clase de anatomía, y que nos dicen, a ver, para mañana de tal página a tal página. Entonces yo dije, es broma, es mucho. Voy llegando. No, y aparte es mucho. Yo dije, todo eso era mi examen semestral en la prepa. O sea, lo de hoy para mañana. Sí. Entonces yo dije, no, yo creo que es broma, se la bañó el doc, ¿verdad? Y pues llegamos al otro día y no, pues era completamente real. O sea, aquí los primeros semestres son semestres muy pesados, o eran semestres muy pesados, porque antes no había la tecnología que hoy existe, todo era en el libro. Incluso yo tuve un maestro que al inicio, en la clase de anatomía, nos pidió un libro de la Target, que en una parte estaba en latín, entonces yo decía, no, pues en español. Y entonces es un cambio muy brusco del tema de la prepa a pasar a la Facultad de Medicina. ¿A ti te tocó? Sí. A ti te tocó, me platicabas ahorita que duraste aquí un año. Un año. Entonces es un tema no sencillo, y creo que te cambia la vida por completo. ¿Cómo decide usted que quiere estudiar medicina? ¿Por el hecho de ayudar a la gente? Desde San Juan yo siempre dije que quería estudiar medicina. Mi papá me llevó al tecnológico muchas veces porque él es del tecno. Entonces me llevó a electrónica, a los laboratorios, a química, y le decía, papá, yo quiero estudiar medicina. Y le hizo toda la lucha para el tecnológico, y le dije, yo siempre estuve o sea, nunca batallé, yo siempre dije, yo quiero estudiar medicina. Sí. Y entonces vine, entré a la facultad,
Y bueno, aquí pasé momentos muy padres. Aquí empecé en la política. O sea, yo la política no la tenía contemplada en mi vida, aunque siempre me había gustado ser como el que organizaba las cosas, porque yo también organizaba poquito de todo. Los eventos culturales, eventos deportivos, siempre me gustó esa parte. Y aquí en la Facultad de Medicina empezaron dos grandes cosas en forma, la política y el tema de la música. Porque aquí fui presidente de la Facultad de Medicina y yo iba en sexto semestre y ahí empecé toda la carrera política. Pero también aquí, cuando yo estaba en primer semestre de medicina, segundo semestre, yo todavía no me dedicaba a la música en sí, sino a todo lo demás que te platiqué. Y yo hice un evento de las reinas. Fíjate, estaba en primero. y entonces pusimos un templete en el patio, en el segundo patio que está en la parte de atrás. Y traje un mariachi. Entonces yo dije, oye, pues si vamos a presentar las reinas y Lauro canta, pues lo voy a invitar. Oye, compadre, vente, vamos a hacer un show acá en medicina. Vino y cantó. Y yo estaba conduciendo, te digo que me encantaba el show. Sí. Y entonces estaba en el micrófono, yo nunca prestaba mi micrófono que yo tenía para que el otro cantara. Y entonces empezó a cantar Lauro la canción de Mujeres Divinas. Y se le olvidó. O sea, se le olvidó y volteó a ver al mariachi porque pues eran mucho el nervio que se tenía. Y entonces, como yo tenía el otro micrófono, me metí a cantar el otro pedazo de la canción de Mujeres Divinas. Y entonces ya Lauro siguió, se acabó el evento y todo, y ahí había un maestro muy querido por nosotros que hacía todo lo de cultura en San Juan, que era el profesor Esbardo Carreño, que hoy escenifica mucho a Pancho Villa y que es un gran historiador y es cronista de San Juan. Y nos dijo, pues ustedes cantan. No, le dije yo que voy a andar cantando. Sí. Entonces de ahí empezó toda esa vena en la parte de la música. Y aquí también fui presidente de la Facultad de Medicina. Después fui presidente de la Federación de Estudiantes. Y entonces en toda esta etapa yo creo que nos voltean a ver los políticos en aquel tiempo. Hicimos buenos movimientos. La verdad que fue una época muy padre, tanto la de medicina como la de la federación. Y ahorita que veníamos aquí entrando, pues, ni modo de no acordarme. Estos cajones de estacionamiento antes estaban así. Entonces a mí me tocó hacer la gestión para recortar la parte del camellón y que se pudieran estacionar en batería. Es un logro de nosotros en la sociedad de alumnos. Nos voltean a ver, nos jalan hacia el PRI. Yo después de la FEUD fui secretario de gestión social del PRI y empecé todo. De ahí me fui a ser diputado local en el 2007 y luego fui dirigente de la CNOP y luego fui presidente del PRI. Después de 4 años de estar en el partido y de llevar la elección del 2010 y la del 2012 con el presidente de la República y ser su coordinador, me voy de secretario de salud y luego alcalde. En el 2016, bueno, todos saben que yo participé y ahorita del 2018 a hace unos días diputado local y hoy pues amigo de todos y un ciudadano más de esta hermosa ciudad y este hermoso estado de Durango. Entonces, por eso tiene mucho que ver en mi vida la Facultad de Medicina. Exacto, era lo que le iba a comentar, la facultad fue como una manera de enlazar cada engrane como lo fue la música y la política. Sí. ¿Cómo sabe usted que la política, o sea, le apasiona y se encamina a través de ello? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque ya sabemos que fue presidente de la FEUD, como lo menciona, pero ¿qué es lo que ocurre ahí con Esteban Villegas? Fíjate que yo no quería, cuando me invitaban a ser presidente de la Sociedad de Alumnos de Medicina, yo no quería, porque ya andaba muy metido en la música y también es muy absorbente. Entonces le dediqué mucho tiempo al tema de la música y la carrera es una carrera que también te exige. Y entonces fueron a buscarme hasta la casa. Era el doctor Cuitláhuac Valenzuela, era el presidente de la Sociedad de Alumnos en aquel tiempo. Yo ya les había dicho que no y me fue a buscar hasta la casa. Por eso Cuitláhuac, que ahora anda en las cruzadas matrimoniales y que aparte es un gran amigo, sin agraviar, fue hasta la casa con su equipo y me dijo, es que queremos que tú seas el presidente de la Sociedad de Alumnos. Les dije, voy en sexto, o sea, todavía tengo chance de otros semestres o otro año, pero no me interesa ahorita. Y me convencieron.
me convencieron, así yo bien facilote, ¿verdad? También bien facilote. Yo, oye, ¿sí o no? No, bueno, sí. No. Y me convencieron en la casa, entonces nos inscribimos y empezó ahí todo. Y entonces me empezó a gustar mucho el tema de poder ayudar. Pero en esa etapa yo aprendí también a compartir, a ayudarle a mucha gente. Teníamos un equipo muy padre, lo hacíamos con todo el cariño y entonces nos empezó a gustar mucho el tema de la política y nos empezamos a identificar con muchas cosas. Y entonces decíamos, bueno, sí, porque aparte éramos rebeldones, no creas que éramos rebeldes, o sea, exigíamos. Los terrenos del Tecnológico, aunque yo era universitario, que están enfrente del Tecno por Felipe Pescador, sí, en un lado del centro comercial de Paseo, esos terrenos se los iban a quedar unos políticos, no voy a decir nombres, porque aparte no me consta, pero se los querían quedar. Entonces yo hablé siendo presidente de la FEUD, hablé con Rodrigo Victorino, que es el presidente del Tecno, y le dije, oye, ¿no vamos a permitir que se queden con los terrenos? O sea, al final es el Tecno, pues es la Universidad de Durango, pues no. Entonces nos metimos, hicimos marchas, le exigimos al gobierno y logramos quedarnos con los terrenos. O sea, el gobierno ya tuvo que arreglar, yo no sé cómo, pero nos regresaron los terrenos y entonces te empiezas a envolver y te empiezas a involucrar en temas muy sociales y empiezas a conocer a gente, conoces a los presidentes municipales, conoces al gobernador, te invitan a los eventos. Entonces te empiezas a involucrar en muchas cosas que hizo de esa otra vena de mi vida, pues una pasión. Sí, creo que eso es lo importante de la política, ¿no? Siempre recordar que la gente es lo más importante. Sí, cuando el político cree que todo camina a su alrededor, en ese momento deja de servir para la política y no sirve para nada. Yo creo que siempre hay que mantener los pies sobre la tierra y siempre regresar al origen. Yo digo que lo que a mí me ha pasado en la vida lo volvería a repetir todo, incluso los momentos complicados, porque son los que te hacen regresar al origen, volver a poner los pies sobre la tierra, volver a decir, oye, pues soy igual que todos, o sea, soy humano y el tema de la política es que es muy pasajero. O sea, puede ser una carrera muy rápida y de repente no hay nada. O sea, a veces te toca tocar el cielo, pero a veces te toca soplarle al suelo. O sea, así de diferencia, de un día para otro. Entonces eso te tiene que mantener con los pies sobre la tierra y muy equilibrado. Yo creo que la gente que andamos en política tenemos que tener un equilibrio emocional, un equilibrio mental, un equilibrio familiar, porque si no, no puedes hacer bien las cosas. Cuando no estás bien en tu casa, cuando no estás bien con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, cuando traes problemas internos, pues imagínate con los problemas de la casa y entonces todo lo quieres llevar hacia afuera. Exacto. Tomas malas decisiones, o andas molesto, o caes en el alcoholismo, porque a muchos les pasa. En otros trabajos el círculo es más pequeño, aquí no. Aquí lo impactas y le impacta a toda la sociedad. Y por eso creo que los que andamos en política tenemos que ser muy equilibrados, porque si no entonces se complican cosas. Y le complicas la vida a terceros, que no tienen nada que ver en tus problemas. Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa en Órale. nuestra plática, pero nosotros seguimos con más aquí en Casualmente. Pues nos encontramos en un lugar muy tradicional en Durango y me gustaría que usted lo presentara. Pues estamos en las gorditas de medicina. Quien no ha probado las gorditas de medicina no sabe de gorditas. Exacto. La verdad que es un espacio que tiene muchísimos años, que yo creo que ya lleva 2 o 3 generaciones, las gorditas de medicina. Y aparte, en el tiempo en el que yo estuve aquí en la Facultad de Medicina, le ayudaron a mucha gente. Son personas que comparten también, que le ayudaban a estudiantes de escasos recursos, no solamente de medicina, sino creo que también de Derecho y de la FECA.
Y bueno, yo creo que esa parte de compartir les ha ayudado mucho también a mantenerse. Tocábamos en el bloque anterior el tema de la familia. Sí. Sabemos que su esposa pues es un pilar y una pieza muy importante en su vida. Muy. ¿Cómo la conoce? No me van a creer, pero ese sí fue de esos de amor a primera vista. Yo conocí a Marisol, ella iba saliendo de la puerta del edificio central de la universidad, también es universitaria. Ella es licenciada en terapia de la comunicación humana, entonces iba saliendo y yo iba entrando, o sea, como de novela. ¿Verdad? Sí, exacto. Y yo iba entrando ahí por el atrio de la iglesia y de la universidad, y la vi, y desde que la vi dije, yo me voy a casar con ella. Lo sintió en ese momento. Sí. Hice lo que no tienes idea para que me hiciera caso, porque no nos conocíamos. Y entonces, ¿de dónde es? Y él le decía a la raza, a ver, ¿de dónde es? No, pues está en psicología y, a ver, ¿no? En terapia de la comunicación humana. Y luego me va a regañar mi suegra, pero la quiero mucho, es una mujer muy valiosa y que la quiero mucho, pero ella y mi cuñada al inicio no me querían. No, porque a mi suegra le decían pues, que yo venía de la FEU. Decían, no, esos son porros y son esto y son lo otro. Y yo creo que dijo, no, yo no quiero eso para mi hija, ¿verdad? Uh-huh. Y mi suegra también es universitaria. Gracias. Mi suegra y mi suegro también son universitarios de aquí de la Facultad de Derecho. Y entonces tuve que hacer ahí mis técnicas de persuasión. Lo pude lograr y bueno, al final nos casamos en el 2006. Tenemos 15 años de casados. La verdad que yo creo que muy buenos 15 años. De todo, pues, como en todas las parejas. Sí. Los primeros años, el acople de estar siempre en tu casa y estar con alguien más no es un tema tan... Pues los primeros ya está padre. pero ya y entonces te tienes que acoplar, pero es algo muy padre. La verdad que yo soy un hombre feliz. La adoro con todo mi corazón a ella y a mis dos hijos, y creo que tenemos una familia muy centrada, muy organizada. Ella es una gran mamá, lo tengo que decir, gran mamá. Todo lo que hace desde que se levanta hasta que se duerme es por sus hijos. Y entonces eso que ella hace ha permitido que yo pueda estar de manera tranquila haciendo mi trabajo en la parte política, o en el tema de la música, o en otro tipo de proyectos, o en el tema de algún negocio. Me da esa tranquilidad y ese equilibrio del que yo hablaba hace rato. Entonces tiene mucho que ver la familia y por supuesto tu pareja, para que puedas andar en estos temas y andar bien. Exactamente. ¿Y sus hijos? Y provecho, Igualmente, provecho. Sus hijos, platíquenos un poquito bien, de ellos. Tengo dos hijos, uno de 13 años, que ya está en segundo de secundaria, Diego, el mayor, y uno de 6 años, Adrián, que acaba de entrar a primaria. Nos tardamos un buen rato, como 8 años, para poder tener entre uno y el otro. Son bien diferentes los dos. Diego es un niño muy inteligente, verdaderamente inteligente, pero muy tranquilo. Es más como la mamá. La mamá es medalla Benito Juárez. Mi suegra es medalla Benito Juárez y Marisol es medalla Benito Juárez. Entonces mi suegro y yo decimos que como todo lo que es de ellas es de nosotros, pues tenemos medalla Benito Juárez. Y yo creo que Diego salió más a la mamá, porque es muy listo, pero es muy tranquilo, es muy prudente, es muy organizado, muy así. Sí. El chiquito es... No. Con ese hay que andar atrás de él todo el día porque es muy inquieto. Entonces, él es más abierto, más expresivo, más amiguero. O sea, son bien diferentes, pero la verdad que los dos, hasta ahorita, son buenos niños. Y bueno, ojalá que pues Marisol sobre todo y lo que yo hago, los podamos ir encaminando a que sean pues personas de bien. Volviendo un poquito al tema de la música, hace un par de años ocurrió por ahí una situación en donde se saca una canción para el Día de las Madres y pues bueno, hubo conflicto por allá en el vecino país, ¿no? Sí. A ver,
nosotros nos dedicamos muchos años al tema político, al tema de la música, de manera profesional. Mucha gente no sabe, porque no se acuerda, por lo que te digo, te encarcelan en lo político, que Lauro y yo 2 veces cantamos en el Auditorio Nacional y fuimos nominados al mejor grupo del año en los premios Furia Musical, en el auditorio, y ahí debe de estar la revista Furia Musical donde sale nuestra foto. O sea, a nosotros no nos cuentan lo que es pasar por una alfombra roja. Bueno, en aquel tiempo nosotros teníamos un representante que hasta la fecha es un gran amigo, Bruno Chávez, que su tema lo tenía en Los Ángeles. Y nosotros teníamos que estarle mandando una carta, tanto Lauro como yo, de que ya no nos dedicábamos a la música en lo profesional, porque andábamos metidos en el tema de la política. Sí. Y entonces mandábamos cartas. Y la última, hace 2 años que platicamos, dijimos, oye, pues ya vamos a decirles que ya no tenemos, porque luego te llegan así como los sentimientos. Pues a lo mejor ya no tenemos la edad ni el tiempo, vamos a decirle que pues ya, o sea, ¿cómo acabamos el tema del contrato? Y entonces, antecitos de hacerlo, yo le digo a Lauro, oye, vamos a grabar una canción para el 10 de mayo. Entonces Lauro, junto con un gran amigo que le decimos El Chapo, escribió una canción para el 10 de mayo. La grabamos, hicimos un video casero entre nosotros, está padre, pero está muy casero. Y entonces lo subimos a las redes sociales. Alguien, por supuesto, las redes sociales son un boom ahorita, cae en Estados Unidos. El tema de la gente que vive en Estados Unidos es muy sentimental, sobre todo en las fechas tan importantes como el 10 de mayo. Lo agarran y entonces revienta el tema en las redes sociales en Estados Unidos más que aquí. Sí. Entonces nos habla la disquera y nos habla Bruno y nos dice, a ver, ustedes, aquí yo tengo documentos donde ustedes me dijeron que ya no tienen nada que ver con el tema de la música. Y aquí está el video y aquí está la canción y está bien grabada. No. Entonces se nos vino el mundo encima de algo que nunca creímos. Y entonces nos dijeron 2 cosas y hasta ahí le voy a dejar. Porque estamos en esa última etapa. Muy bien. O nos pagan los 2 discos que tienen pendientes, o va a haber una multa importante en dólares. Entonces, lo estoy platicando con Lauro. Como no tenemos el dinero, bueno. Lo más seguro es que tengamos que pagarlos, que nos estamos poniendo de acuerdo en las formas, pero yo espero que ya no más de 10 días, porque ya se nos vino este tema, podamos estarlo resolviendo y luego lo vuelvo a platicar contigo y te digo qué va a pasar. Muy bien, ya estamos comprometidos pues para una segunda parte de Casualmente, por si nos falta algún detalle, claro, para que nos diga qué pasó, ¿verdad? Otra de las cosas que sabemos que le gustan es mucho la labor social, porque se relaciona obviamente con el tema de la política. Hace un tiempo recordamos el tema del despensatón, sí, en donde, pues bueno, ¿quién mejor que usted para platicarnos eso que ocurrió, pero que se benefició a muchas familias, ¿no? Fíjate que al principio fui muy criticado, después la gente dijo, sí, cierto. Cuando empecé a donar mi sueldo desde la primera quincena, lo doné los 3 años en el Congreso, y no porque me sobre, la verdad que no me sobra, y tampoco vivimos con lujos, vivimos bien, pero después del 16, con todo lo que vivimos, que nomás Marisol y yo sabemos lo que nos pasó al interior de la familia, y ahí es donde vuelvo a decir, si no hubiera estado Marisol, si no hubieran estado mis papás, mis suegros, mis hermanos, mis amigos, o sea, los verdaderos, porque puedes tener 1000, pero en el momento más complicado nomás están los verdaderos amigos. Esos que nunca te piden nada, que siempre están ahí, que tienes años sin verlo, que nunca les has ayudado en nada, pero que en el momento más complicado los demás se van y ellos ahí están. Y te dicen, oye, nomás vengo a ver en qué te ayudo, cómo estás, tranquilo, no pasa nada, y dices tú. Sí, pues bien dicen que los amigos se conocen en los momentos más críticos, sí, en las enfermedades,
porque es verdad que puede estar uno rodeado de muchísimas personas, pero al momento en el que llegan las complicaciones no cualquiera aguanta o resiste con uno. No, y más con lo del 16. Entonces, como tuvimos que reacomodar toda nuestra vida en todo y otra vez regresar a los negocios familiares, luego de repente mis hermanos, oye, pues espérate, tienes un chorro de años que no te paras y ahora quieres llegar a mandar, a ver, o sea, y tenían razón. Entonces empiezas a acomodar tus cosas, haces tu vida porque de algún lado tienes que vivir. Y entonces llegamos a un tema estable después de 4 años. Entonces le dije a Marisol cuando estuve ya yo en el Congreso, le dije, oye, ahorita tenemos forma, si esto se sigue comportando económicamente, yo creo que la podemos librar bien, voy a donar mi sueldo. Son momentos bien complicados para el país. Yo sé que hay muchos compañeros que no lo pueden donar igual, pero yo quise hacerlo porque era una forma de retribuirle a Durango lo mucho que me ha dado, porque también hay que decirlo, si yo pude hacer algunos negocios después del 16 fue con gente que conocí en otros estados, pero por la política. Y que después me abrió la oportunidad de hacer otras cosas, aunque ya no estaba yo en la política en ese momento, o en algún puesto, pues porque siempre he estado, los conoces de la política. Entonces dije yo, bueno, yo creo que sí vale la pena el poder hacer un esfuerzo. Por eso te digo que también a veces las derrotas o los malos momentos sirven para reflexionar, pero no hay que hacerlo que sea común. O sea, está bien, ya una vez. Es como... Ya me caí, ya perdí, ok, aprendí, entendí, ok, a lo que sigue. Pero pues todo hay que agarrarle el lado positivo. Es como dicen, ¿no? De las derrotas del miedo, o sea, lo tomas como un impulso para salir adelante o te termina hundiendo. Pero bueno, ya estamos en la recta final de Casualmente, nosotros seguimos comiendo gorditas y volvemos con más. Órale. Llegamos a la recta final de Casualmente, estamos con Esteban Villegas Villarreal. Muchos temas muy interesantes de los que hemos estado platicando, pero vamos con uno que muy seguramente fue un lapso complicado. Platíquenos acerca de cuando pierde la gubernatura. Pues es un tema difícil, no es un tema sencillo, porque aunque te quieras hacer fuerte y la fortaleza, es un tema que te cambia la vida por completo. A mí no me ha tocado perder nunca en la parte política. Sí. Yo creo que en lo personal me sirvió para muchas cosas, incluso familiares, con mi hijo mayor, que no nos conocíamos. Pero yo recuerdo el día, no se me va a olvidar nunca, por supuesto, el domingo que nos dicen, oye, yo creo que ya los números no nos van a dar, se nos complicó. Y entonces, cuando llego a la casa, mi hijo, el mayor, ya estaba dormido, se levanta el otro día, el lunes temprano, que pues, se iba a la escuela, y me dice, oye papá, ¿perdimos? Pues, bueno, cuando regresó a la escuela, se fue a la escuela. Oye papá, ¿qué perdimos? Entonces le digo yo, no perdimos, llegamos en segundo lugar. Ah, o sea, nos dieron la medalla de plata. Sí, tenemos la medalla de plata. Y bueno, son cosas que sí te las sientes, te pueden. Es un cambio de vida completo, porque yo tenía, como lo platiqué al inicio, una vida llena todo el día. Me levantaba temprano y me acostaba muy tarde, pero así toda mi vida. Y de repente, ese lunes te levantas temprano y dices, ¿y a qué me levanté? ¿Y ahora qué hago? O sea, pero así todos los días, pues. Y el martes, y el miércoles, y el jueves. Entonces es un momento difícil emocionalmente. Por supuesto, no solamente te pega a ti, le pega a la familia, a Marisol, a mis hermanos, a mi esposa, a mis suegros, a la gente cercana. Y hubo gente incluso que se le complicó el tema emocional. Y bueno, cuando lo vives, yo digo que hay 3 etapas en esa parte. Y lo acabo de platicar con unos amigos que en este proceso electoral de este año no tuvieron la oportunidad. Uno en Tuxtla Gutiérrez
y otro en Morelos, que no tuvieron la oportunidad de llegar tampoco. Y entonces les digo, a ver, tienes que vivir 3 etapas. Una es de reflexión. O sea, primero reflexionas qué pasó, una gran reflexión. Después viene el tema del aprendizaje. O sea, lo aprendí, ok, me equivoqué en todo esto, pasó esto, ok. Y la última etapa es la etapa de la madurez. Y la etapa de la madurez yo la definiría como es el momento cuando ya no tienes problema en platicarlo, porque es una experiencia más de vida, no tienes ningún rencor, que eso es bien importante también en política, porque hay gente que se queda anclada en las derrotas y no sale de la derrota, pero también en las victorias. Entonces se sienten como los reyes para siempre, ¿sí me explico? Sí, hay gente que se queda anclado o en las derrotas o en las victorias. Y entonces ya cuando llega la madurez no tienes ningún rencor, cuando te dicen, oye, te traicionó, y dices tú, no es un tema de traición, en política no hay traiciones, hay malos acuerdos. Y yo no tuve la capacidad de convencerlo, de que le iba a ir bien conmigo. Y la gente en política anda porque siente que le va a ir bien contigo en diferentes cosas. Y si yo no tuve la capacidad de convencerlos a algunos personajes, bueno, pues es un tema muy mío. Una traición que también la subo es cuando tienes a alguien muy cercano, a la gente que anda contigo en la camioneta, a tu equipo así, al círculo primario, que te vendió, que pasó información, esa sí es traición. Sí. Pero un personaje político que no convenciste, pues no es traición, pues, o sea, no llegaste a un buen acuerdo y ni modo. Pero la madurez es esa, cuando no te quedas con rencores, cuando lo ves como experiencia de vida, cuando agarras las cosas de manera positiva, cuando le das la vuelta a la página, porque aparte mucha gente pensó que ahora que yo estuve en el Congreso y que aparte fui presidente de la Junta de Gobierno, le iba a partir el alma al gobernador, ¿no? Era como lo que todo el mundo decía, no, se lo va a acabar. Y aparte pues, era otro poder. Y la verdad que no lo hice, no porque no pudiera, sino porque yo sí creo que Durango merece que respetemos las cosas. La gente así lo decidió y yo siempre he dicho que la gente manda, la gente tiene el poder de poner y de quitar, y si en ese momento, por lo que sea, la mayoría, que tampoco perdí por un gran margen, o sea, fue 1.8 la diferencia, o sea, no fue un knockout, me ganó por decisión dividida. Entonces, pero así es esta parte. Entonces, así lo decidió la gente, hay que saberlo respetar. Para poder saber ganar hay que saber perder. Y creo que yo lo demostré desde el primer día. Yo no impugné, yo el lunes en la mañana, después del proceso electoral, me levanté con los medios de comunicación, les dije, acepto los resultados, se acabó. Y ustedes lo han visto, no he tratado de golpear al gobierno, he ayudado en todo lo que puedo, hasta donde mi espacio me lo ha permitido, los espacios que he tenido, creo que he ayudado en todo lo que puedo, porque yo sí creo que después del proceso electoral tienes que sumar esfuerzos. Lo más fácil es criticar, eso es lo más sencillo. Yo puedo ahorita criticarles el tema, bueno, muchos temas, pero no me vería bien, porque al principio yo decía, si yo critico van a decir, anda ardido, porque perdió, y si no critico, ya se vendió. O sea, es bien difícil, es bien difícil estar en esa parte media de lo que la gente busca o quiere. Pero sí, el tema del 16 cambió mi vida, me puso los pies sobre la tierra, que lo agradezco a Dios, me hizo que mi familia tuviera un mayor equilibrio, que nos conociéramos más, que estuviéramos más juntos, y creo que eso es lo que me permite hoy seguir en la política y tener grandes posibilidades de otras cosas, por toda esa fortaleza emocional y familiar que tengo. Me siento pleno, me siento con una gran experiencia y con la energía suficiente, porque también se requiere, con la energía suficiente para poder dar otros pasos y ayudar, si la gente así lo decide, a que las cosas en Durango puedan cambiar para bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Esteban Villegas quería ser gobernador? Porque yo soy un enamorado de Durango. Yo sí creo que Durango puede dar mucho más.
Creo que Durango tiene cosas que no tienen otros estados y que desgraciadamente nos han llamado el Chiapas del norte, o sea, como los más fregados del norte, que es real. El estado depende del 98% del gobierno federal y por muchas razones. Pero aún así, con esta circunstancia, vamos a suponer que no cambiara nada, que todo se mantuviera así. Yo creo que Durango requiere velocidad y requiere mucho talento. Y en Durango hay mucho talento. Tenemos mucho en el tema de turismo que podemos dar con un buen proyecto y con una buena forma. Los gobiernos tienen que ser facilitadores de los empresarios, a facilitarles las cosas para que esto pueda crecer, no entorpecerla. En la parte de la cinematografía hay una gran área de oportunidad por todo lo que tenemos en Durango, a 100 kilómetros a la redonda, que es lo que Hollywood o muchos de ellos piden. Tenemos todo, tenemos valle, tenemos sierra, tenemos desierto, tenemos microclimas tropicales, tenemos una ciudad antigua, con haciendas, con un centro histórico, o sea, tenemos todo y con una luz que no la tiene ninguna parte del mundo. Un cielo. Con un cielo hermoso. Y entonces creo que Durango necesita despegar, requiere de que se arme un equipo de gente que ame a Durango y yo creo que lo podemos lograr, ¿Qué sigue para Esteban Villegas? Viene un proceso electoral muy importante. Sí. ¿Lo vamos a ver en la boleta? Yo espero que sí. Ajá. Muy bien. Ahorita ya casi empieza el proceso electoral y no podemos decir muchas cosas por la parte legal, porque luego al rato van a decir actos anticipados de precampaña, entonces no puedo decir muchas cosas, pero bueno, yo estoy haciendo el trabajo que creo que debo de hacer para poder ser tomado en cuenta. Yo siento que las cosas van muy bien, van caminando, pero bueno, ahorita estoy bien concentrado en eso. Estamos haciendo un equipo muy padre, muy abierto, muy plural, que no tiene que ver solamente con un partido, sino con muchos, o sea, mucha gente de diferentes partidos y de la sociedad civil, sobre todo organizada, que se están acercando y que ven en nosotros, en el equipo, una gran posibilidad de poder realmente hacer que esos talentos que tiene Durango puedan confluir en un solo esfuerzo. Pero bueno, yo espero que las cosas se puedan dar. Ya vienen los tiempos, ya no es muy tardado, esto es de aquí a noviembre, diciembre. Y bueno, pues primero Dios que las cosas se puedan dar para bien. Perfecto. Pues ya para cerrar con Casualmente, usted ha mencionado durante toda esta entrevista mucho el tema del equilibrio. Entonces, algo que quiera decir ya para que nos vayamos. Fíjate que me gustaría mandarle un mensaje a los jóvenes, porque yo creo que es una parte bien fundamental y tú eres muy joven y hay una frase que me gusta mucho, que se la quiero decir a ellos por el tema que tú mencionaste hace rato del miedo. Entonces yo digo que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese toque de locura y riesgo, de hacer lo que otros no se atreven a hacer por temor a perder. Entonces yo les diré a los jóvenes, no tengan temor a perder, no pasa nada. Hay que atrevernos a hacer lo que nos gusta, hay que atrevernos a ser felices, no hay que clavarnos y quedarnos anclados en no pude, no estuve, no se me dio, yo quería hacer esto y no se puede, es muy difícil, todo se puede, pero creo que lo que nos ata mucho es el miedo. Y yo creo que el miedo lo tenemos que dejar de lado, sobre todo los jóvenes. No le tengan miedo absolutamente a nada, busquen sus sueños y con mucho trabajo y perseverancia todo se puede lograr. Perfecto, pues Esteban, fue un gusto tenerlo aquí en Casualmente, y conocer esa otra parte de su vida y pues bueno, es un placer. No, el placer es mío, y qué bueno, y felicidades por este programa que están iniciando, ojalá que tenga larga vida y mucho éxito. Esperemos que sí, pues ya sabe que yo a usted lo espero el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para conocer a más personajes importantes del mundo político. Hoy estuvimos con Esteban Villegas, nos vemos en la próxima.